Hola, ¿cómo están? Bueno, me toca a mí presentarles el texto de Sociología del campo jurídico y en particular denominado como La fuerza del derecho, que es un texto clásico y fundamental para comprender muchas de las dinámicas que acontecen en el ámbito jurídico. Em, Como primera aproximación al texto voy a decir algo, voy a señalar algunas preguntas, voy a intentar elaborar algunas preguntas para que nos podamos aproximar a comprender el texto con mayor claridad. Una de las principales preguntas que nos hacemos a partir de la lectura de este texto es cómo es que estudiamos las relaciones que se establecen entre los actores judiciales y actores del campo jurídico en general. ¿Por qué es posible? Vamos a ver, hablar de una perspectiva relacional, porque es posible estudiar este ámbito de relaciones como una trama de relaciones. También nos vamos a preguntar por la relevancia, por la importancia que tienen las posiciones jerárquicas en este campo. Nos vamos a interrogar también respecto a lo que se conoce como el capital específico de este campo, que vamos a ver qué es lo que está en disputa y en qué consiste este capital específico del campo. Es importante que nos vayamos familiarizando con algunas nociones, con algunas palabras claves de la sociología de Bourdieu, porque estas palabras claves, puntualmente el campo, los agentes, el capital, las relaciones de disputa, el hábitus, son componentes claves de una perspectiva teórica para estudiar, en este caso, un campo particular de relaciones como es el campo jurídico. Este campo jurídico, o este trabajo, digamos, relacionado al campo jurídico, parte de un debate inicial, que es señalado por Bourdieu, un debate de carácter más bien epistemológico, donde discute el carácter, supuesto carácter científico que tiene el derecho, y señala como posicionamiento inicial la necesidad de tomar distancia de dos visiones que han ganado un terreno importante dentro del mundo jurídico. Una, la de simplificar la cuestión desde la perspectiva del instrumentalismo, marcando que el derecho es una construcción al servicio de las clases dominantes, y la otra, la del excesivo formalismo o el rigor formal, tomando distancia de una postura que ustedes que estudian derecho saben que tiene quizás entre sus principales exponentes el trabajo de Kelsen, la de entender o comprender la absoluta autonomía de la norma jurídica. Lo que dice Bourdieu es que ambas posturas, tanto el instrumentalismo como el formalismo, ignoran la existencia de un universo social relativamente independiente en relación a las demandas del afuera, las demandas del medio social, en cuyo interior se produce y se ejerce la autoridad jurídica. Vamos a ver que se considera por este autor la forma por excelencia de la violencia simbólica, llamada en este caso violencia simbólica jurídica. Este universo social relativamente independiente a las demandas, que produce y ejerce autoridad, que se constituye a partir de determinados actores y a partir de determinadas dinámicas de relación entre estos actores, es lo que aquí vamos a conocer o lo que vamos a designar como el campo jurídico. Ahora, ¿cómo se constituye este campo jurídico? Este campo jurídico, Bourdieu señala que se constituye a partir de una doble lógica. Por un lado, una lógica que establece relaciones de fuerza específica entre, vamos a ver, agentes de ese campo. De nuevo, hay que familiarizarse con las denominaciones. En este caso son agentes los que disputan y los que llevan adelante relaciones de fuerza específicas en ese campo. Y por el otro, una lógica interna para producir conocimiento, para producir soluciones jurídicas posibles en un lugar y momento determinado. Desde la teoría social de Bourdieu, y en particular la teoría de los campos, vamos también aquí a poner en juego dos nociones fundamentales. Por una parte, un componente o un elemento estructuralista o de tipo estructuralista que pone el foco, que subraya en las posiciones que ocupan los agentes en este campo y cómo estas posiciones permiten la constitución de jerarquías. Y por el otro, un elemento o un componente de inspiración más bien constructivista, no estructuralista,
que nos va a designar la importancia de estudiar el hábitus como esas categorías de percepción y de apreciación típicas o características del mundo jurídico. Esto respecto a lo estructuralista y lo constructivista, y en particular en relación al hábitus, se va a poder comprender un poco mejor, no solo con la lectura, sino con lo que voy a explicar en lo que sigue. Este campo jurídico constituido a partir, como digo, esta doble lógica de relaciones de fuerza específica y de lógicas internas para producir conocimiento jurídico, reconoce a su vez una división del trabajo para que ustedes se figuren centrada en dos actores claves de este campo, que son la producción teórica de tipo dogmático, característica o representada emblemáticamente en la figura del jurista, y la producción de soluciones prácticas, de aplicaciones prácticas de esas construcciones teóricas, representada por la figura del actor judicial, del juez. ¿Y qué es lo que está en disputa en este campo? Decimos que es un campo donde hay relaciones de fuerza, donde hay agentes que están disputando. ¿Qué es lo que disputan? Lo que disputan es un capital específico, que es lo que define a este campo. Y el capital específico del campo jurídico es el monopolio, vamos a ver después, de decir el derecho. Esto lo van a encontrar constantemente en el texto de Bourdieu, y es importante que comprendan la noción de decir el derecho, ¿no? Bourdieu dice el decir el derecho es la capacidad socialmente reglada de interpretar un texto jurídico y a partir de eso consagrar una visión legítima, recta del mundo social. Decir el derecho o quiénes pueden decir derecho es una de las preguntas fundamentales para comprender el campo jurídico, porque vamos a ver a partir de lo que Bourdieu llama la constitución del monopolio de decir el derecho, cómo la dinámica de relación y de constitución de ese campo jurídico establece una frontera, una división entre quienes pueden decir el derecho, o también le llama conjunto de expertos, profesionales del derecho, litigantes, actores judiciales, funcionarios, juristas, etc., y quienes se quedan afuera de esa trama de relaciones, de la disputa por el decir el derecho, y cuyas opiniones y cuyas apreciaciones respecto al derecho son catalogadas del pensamiento Bourdieu como intenciones genuinas de equidad. Intenciones genuinas de equidad viene a ser como una opinión jurídica emitida por un profano, por un ajeno a ese campo, y por lo tanto, y esto es muy relevante, desjerarquizada por los actores de ese campo, ¿no? Por los actores jurídicos típicos que conforman a ese campo. Esta división entre expertos y profanos, entre quienes pueden decir el derecho y quienes no lo pueden hacer y solo emiten opiniones genuinas de equidad, es fundamental para comprender la constitución del campo jurídico y para comprender muchas de las dinámicas del campo jurídico en sus diferentes áreas y en sus diferentes ramas del derecho, ¿no? Entonces, hay una lucha que es central, identitaria y constitutiva de este campo, que es la lucha por el monopolio al acceso de los recursos jurídicos que provienen del pasado, que son heredados, que tienen que ver con una larga tradición de conformación de corpus normativo, de cuerpos normativos. Pero esta lucha, uno de los principales efectos que produce es el de profundizar este corte, esta diferencia social entre el profano, profesional, entre el profano, digamos, y el profesional, el experto. ¿Cómo se produce este monopolio y se consolida esta división? A partir, dice Bourdieu, de un continuo trabajo de racionalización de las normas jurídicas que hace que parezca, ¿sí?, que solo parezca o se asemeje la norma jurídica y la construcción de la norma jurídica a una elaboración lógico-formal independiente de las relaciones de fuerza que sanciona y que consagra, ¿no? Aquí hay que notar que esta idea del sistema de norma jurídica como que parece independiente es clave porque es una de las características de la producción de conocimiento en el mundo jurídico que contribuye a su legitimidad social o favorece a su legitimidad social, haciendo
o mostrando o presentando el sistema de normas jurídicas como independiente de las relaciones de fuerza que consagra, cosa que con una mínima dosis de realismo sabemos que no es y que no puede ser independiente de las relaciones de fuerza que la sancionan o que están por detrás de la sanción de normas jurídicas y también de las que consagra. Voy a volver después sobre esto. Retomando la cuestión en relación al funcionamiento del campo jurídico, una de las características que señala Bourdieu es que este campo jurídico entre actores de un perfil más teórico de elaboración de relaciones y sistemas de relaciones y jerarquías entre normas jurídicas y actores encargados de aplicarlas y con cierta dosis de creatividad para adaptarlas a situaciones determinadas, lo que genera es una concurrencia estructuralmente reglada, de nuevo, juristas, jueces, que tiene, y aquí cobra valor nuevamente la cuestión de la apariencia, una apariencia de trascendentalidad, de contar con un fundamento trascendental. Es decir, Bourdieu dice, a priori la producción de conocimiento, las normas jurídicas parecen estar fundadas en la equidad de sus principios, en la coherencia de sus formulaciones y en el rigor de sus aplicaciones, ¿no? Una conjunción que une la lógica positiva de la ciencia, la lógica normativa de la moral y que tiene por resultado la imposición universal mediante una necesidad lógica, ¿no? Ahora, una de las consecuencias que tiene esta visión y esta concurrencia estructuralmente reglada, esta competencia entre actores del campo jurídico que compiten entre sí para determinar qué es lo justo, qué no es lo justo, quién puede decir el derecho y quién tiene esa visión recta, legítima o la interpretación adecuada de los textos jurídicos, dejando afuera a las intenciones genuinas de equidad u opiniones jurídicas emitidas por profanos, trae como resultado una concepción fundamental también en este trabajo, que es entender que el texto jurídico es un objeto de lucha que tiene detrás un conjunto de relaciones de fuerza, de disputa entre agentes habilitados, legitimados para actuar en ese campo y disputar los significados y establecer las interpretaciones socialmente legitimadas de los textos jurídicos. Entender o comprender al texto jurídico como un objeto de lucha nos lleva a otra de las nociones fundamentales del pensamiento jurídico, del pensamiento sociológico sobre el campo jurídico de Bourdieu, que es el denominado efecto de apriorización. Esto es algo que también tienen que recordarlo, que marcarlo, el efecto de apriorización. ¿En qué consiste este efecto de apriorización? Bueno, este efecto de apriorización en primer lugar es una cualidad, una característica que se atribuye o que se predica del lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico también es crucial para comprender el pensamiento de Bourdieu respecto al campo jurídico. Y este lenguaje jurídico tiene dos rasgos característicos muy significativos, identitarios, que permiten diferenciarlo de otros lenguajes. Uno de esos rasgos es la retórica de la impersonalidad y otro la de la neutralidad, que tienen por efecto mostrar, de nuevo, evidenciar, aparentar que las construcciones jurídicas son neutrales y que pueden ser universalizables, es decir, aplicables en todo tiempo y lugar. Piensen un segundo en ejemplos de la retórica de la impersonalidad y la neutralidad. Quienes conocen el mundo jurídico, quienes conocen mínimamente o tienen una aproximación a un texto jurídico o un texto de orden normativo, como un código procesal, como un código de forma o como un código, digamos, de fondo, sabe a la hora de leer o identifica evidentemente a la hora de leer la presencia de esa impersonalidad y de esa neutralidad en la misma formulación sintáctica de la regla, ¿no? Hago aquí un parate, pueden buscar directamente hacerse de un texto jurídico y se van a encontrar con fuerza que la impersonalidad y la neutralidad son dos de los rasgos característicos del lenguaje jurídico. Pero eso es neutral y a la vez es casual, no. Lo que dice Bourdieu es que justamente son características, la neutralidad y la impersonalidad, características del lenguaje jurídico que permiten evidenciar la propia constitución del monopolio del decir y el derecho y la constitución del monopolio del decir y el derecho entendida como un diálogo de expertos donde quedan afuera
otras opiniones sobre lo justo, sobre lo legal, sobre el derecho, ¿sí? Le llama nuevamente, y soy reiterativo en esto porque me parece que es crucial esta frontera, le llama intenciones genuinas de equidad. Entonces, esta división del trabajo jurídico, esta competencia reglada, esta producción de saber jurídico a partir de un lenguaje marcado por la impersonalidad y por la neutralidad, trae aparejado la apropiación, por una parte, del conflicto. Sabemos que los conflictos tienen determinadas características en el mundo social que se codifican, se interpretan y se establecen en otras coordenadas de significación cuando son apropiadas por el derecho, ¿no? Que se establecen en determinados términos. Pongo un ejemplo aquí para que se entienda esto que no está en el texto. Un determinado conflicto es apropiado o codificado por la lógica jurídica cuando, por ejemplo, se lo cataloga como delito y se le establece una serie de requisitos para que se considere delito, lo que trae también consecuencias en orden a cómo se interviene, qué actores intervienen, etcétera, para afrontar el procesamiento judicial de ese delito. Entonces aquí se llega a una de las principales conclusiones del pensamiento de Bourdieu en relación al campo jurídico, y con esto voy cerrando, que nuevamente la cuestión del lenguaje, la impersonalidad y la neutralidad cobra un lugar central por el que el derecho tiene un notable poder de dominación. Y este poder de dominación, dice Bourdieu, se caracteriza por su fuerza performativa. ¿Qué quiere decir su fuerza performativa? Quiere decir, dice Bourdieu, no es que los hechos existen y el derecho los reconoce, sino que por el contrario, el derecho crea el mundo social. Tiene un efecto ontológico, es decir, cuando el derecho caracteriza, establece una significación respecto a un hecho social y lo cataloga de un determinado modo, por ejemplo, traigo aquí el enunciado penal o la construcción penal del delito, lo que hace es estar creando el mundo social dentro de las coordenadas de significación del derecho. Entonces, aquí se puede apreciar cómo, por una parte, este efecto performativo es no solo fundamental para entender la constitución del dominio, del monopolio del derecho, sino también su sostenimiento y su perduración, sino además este efecto performativo tiene un efecto a la hora de otorgar legitimidad al derecho y a los agentes jurídicos, contemplando que estos no pueden entenderse, es decir, el derecho y los agentes jurídicos, sino a través de un conjunto de relaciones objetivas entre el campo jurídico, este campo de actores que hemos hablado en varias ocasiones, y el campo de poder. Campo jurídico y campo de poder, de actores del campo de poder que se ocupan de establecer cómo funciona ese campo, a través de cuáles son los fines que persigue, a través de qué medios lo va a realizar y qué efectos tiene la acción jurídica. Este poder de nominación, finalmente, provoca o genera la eficacia simbólica del derecho. Pongo el énfasis retórico en la eficacia simbólica porque esto también es clave para que se comprenda el texto. Bourdieu dice que la eficacia simbólica del texto jurídico solo se puede entender o solo se puede lograr por la propia complicidad de los que lo sufren. Y esa eficacia simbólica se funda en una creencia tácita, en una creencia implícita establecida al orden jurídico en virtud de su, de nuevo, supuesta aparente neutralidad y autonomía del derecho y los agentes jurídicos. En conclusión, el campo jurídico, la producción de saber jurídico, lejos de interpretarse como autosuficiente y como autónoma de las relaciones de fuerza que la sostienen y que consagran, para Bourdieu debe estudiarse como conectada, como inserta dentro de las relaciones de fuerza en un lugar, en un momento determinado y en un contexto determinado. No hay en el campo jurídico producción de saber desconectado fuera o por fuera
de la realidad social de los actores que producen y que sostienen y que construyen las significaciones jurídicas. Es decir, que para que se comprenda, para quienes vienen estudiando otras asignaturas, y en especial ustedes ya por el estadio en la carrera han estudiado las materias introductorias del derecho, no existe para Bourdieu la autonomía del derecho, tampoco el derecho tiene autonomía científica para Bourdieu, y la supuesta equidad de sus formulaciones, la trascendentalidad de las formulaciones jurídicas, dice Bourdieu, no es más que un recurso de los propios agentes jurídicos para constituir, sostener y fortalecer el monopolio del decir el derecho, dejando afuera de ese monopolio a otros actores y restando jerarquía e importancia a sus opiniones, catalogándolas como intenciones genuinas de equidad. Esto ha sido todo, espero que sea ilustrativo y que ayude a comprender un texto que entiendo es fundamental para todo el desarrollo de la asignatura y en particular permite pensar sociológicamente el campo jurídico, dar un giro a visiones convencionales y bastante instaladas, creo, con mucho arraigo en las currículas y en los planes de formación en las carreras de Derecho. Así que les dejo un saludo y la seguimos por el aula virtual. Adiós.